Hola, ¿y tú qué recursos usas cuando, por ejemplo, te secuestra el ego? Cuando el conflicto te ha totalmente abducido, cuando pierdes el contacto con la realidad o cuando sientes que todo ha perdido aquel valor que tú y solamente tú le habías dado. Muy bien, ¿cómo estáis? ¿Cómo lleváis vuestro viaje, vuestro proceso? Soy Aser de Spaisanar y hoy me acerco, como cada lunes, con un podcast. Es un vídeo corto, es un audio donde te lanzo preguntas porque es en la pregunta donde está el crecimiento, es en la pregunta donde está la fuerza que nos impulsa a evolucionar y a salir de nuestras zonas de confort. Cuando no hay preguntas, cuando estamos en piloto automático, cuando la respuesta ni siquiera quizá es nuestra, estamos en una zona, aprovechando que hoy ha entrado el sol ya en Escorpio, pues muy parecida a la laguna, al estanque donde vivía Shrek, te acordarás. Agua estancada, agua putrefacta, agua que no tiene movimiento, ha perdido la vida o está generando otro tipo de vida que no es la propia del agua limpia y pura. Por lo tanto, hoy llego a tu vida y llamo a este lugar de tu conciencia, puesto que es donde quiero llegar contigo, a este espacio de transformación de tu conciencia en donde tú te haces estas preguntas. Mi pregunta primera hoy es, ¿tú qué recurso usas cuando te sientes secuestrado por el ego? Esto lo acabo de escuchar en un encuentro, en un lugar donde personas de la escuela a la que he pertenecido durante estos 2 últimos años se unían para lanzar este tipo de cuestiones y yo te la traigo hoy aquí pasada por el filtro de mi carne, de mi experiencia. ¿Qué recurso usas? Esto ya nos pone en un lugar donde primero mi foco de atención se va a poner en ese espacio de ¿tengo recursos? ¿Soy consciente de mis recursos? Y si subimos un escalón más, te vas a preguntar, ¿me puede secuestrar el ego? A partir de ahí empezará a moverse un tipo de energía en ti que te va a llevar a encontrar respuesta a estas preguntas y que ahí es donde está la solución. La solución no solo a las cuestiones, sino la solución a tu proceso evolutivo. ¿Qué recursos uso yo como a ser Spice and Art? Lo primero que hago es tomar conciencia, respiro, siento, me doy permiso, asiento, como me oyes tantas veces decir, asentir, es decir, sí a lo que el presente y la realidad me está mostrando. Respiro, siento, ese es mi recurso principal, mi sentir, mi tomar contacto con el presente. Lo mío me ha costado. Lo fácil es salir corriendo. Lo fácil ante un conflicto, ante una situación dolorosa, ante un evento de este, a veces, vaivén energético que experimentamos aquí en la Tierra. A veces lo fácil o lo que hemos aprendido de modo automático es a huir de este momento y de esta realidad. Después de 58 años y experimentar y transitar situaciones de todo tipo de color,
de todo tipo de tonalidad emocional y experiencial, he aprendido a conocerme. En ese aprender a saber quién soy yo, en este lugar de aprendizaje de identidad, he ido aprendiendo recursos. Los primeros recursos que aprendí en mi adolescencia fue estos que te acabo de nombrar, pues evadirnos, distraernos, el ocio, la droga, el sexo, todos unos lugares de nuestras vidas y biografías, sobre todo los que hemos nacido y hemos transitado, ¿verdad?, los años 80. Bueno, esto es de todos, pero en concreto nuestra generación, yo cumplí 16 años en el año 80, esa generación aprendimos, porque nos lo pusieron en bandeja, a salir por la puerta de atrás en un momento donde yo experimentaba, como tú, como todos, que esa energía excedente, ese conflicto, ese nivel de presión a veces psicoemocional era desbordante. Aprendimos a huir, aprendimos a narcotizar, a evadir, a pasar por un bypass por encima de este conflicto. Después, con los años, cuando la vida me acompañó felizmente al encuentro con el sentido profundo de mi alma, con el propósito, con la alegría, con ese contacto, como dicen en Kabbalah, con el Da'at, con el conocimiento, con el saber que no soy solo esto que ha construido mi ego, cuando experimenté esa alegría profunda del alma, cuando siente que todo ha cogido sentido, entonces pude comprender que además de esa puerta del backstage, de esa puerta trasera de evasión, de ocio, de narcotizar la realidad, había otra opción. Había más, infinitas, de hecho, opciones. Ein Sof llaman los cabalistas al manantial, a la fuente, al origen, a Dios, a la madre, al padre. Llámalo como mejor te sientas. En ese lugar yo he aprendido que tenía otros recursos que los adquiridos en mi adolescencia, en mi infancia o en mi juventud, puesto que al abrir ese contacto con el alma, pude descargar de esa nube, de ese cielo, de ese infinito representado en astrología también por Urano, esa nube de información, no solo de mi sistema familiar, no solo de mi colectivo, sino de ese espacio que está más allá de mí mismo, mi lugar transpersonal, transgeneracional, trascendente. Cuando pude conectar con esos recursos, el silencio, la meditación, poder respirar y abrir esa puerta del alma, oxigenar, dar de comer al alma, descubrir que soy amor y sobre todo, fíjate bien en esto que te voy a decir, que no hay nada más importante, que así fue mi proceso espiritual y ojalá lo sea también para ti, que hacer las paces con la realidad. Desde luego, eso solo lo puede conseguir amar esa realidad. Por lo tanto, el amor es mi recurso número uno. El número dos es el sí a lo que aparece y emerge en este momento en la vida. Y el número tres es tomar todo esto que te acabo de nombrar, el amor, el asentimiento, y permitir que ello transforme esta realidad en algo mucho más bello. Por lo tanto,
Insisto, ¿y tú qué recursos usas cuando sientes que la vida no tiene sentido para ti? Cuando llegas a esa crisis de identidad, cuando llegas al vacío existencial, cuando sientes que has perdido los papeles, el norte, cuando sientes que la vida te ha arrastrado como en un tsunami y no sabes a dónde agarrarte, ¿qué recursos usas? Ahí te dejo esa pregunta. Espero que seas muy feliz esta semana, por supuesto, siempre, pero con más razón estos días. Un abrazo de alma y hasta muy pronto.